a más de 4.000 kilómetros de distancia. Y esto cambia incluso la lógica de la guerra, porque no se pensaba que Irán podía tener justamente un misil de esta, que podía llegar a esta distancia. Ustedes saben que en las últimas horas también hubo todo un debate en el escenario público argentino por el posicionamiento del gobierno de Javier Milei en torno a este conflicto. Ya lo habíamos contado la vez pasada con respecto a esto de decir Irán es mi enemigo, diciendo vamos a ganar esta guerra, como si Argentina formara parte de esta guerra. Y también esta semana hubo una polémica por declaraciones del canciller Kirchner, argumentando que quizás estaba la posibilidad de que Argentina envíe barcos a esta guerra que nos parece ajena y distante, ¿no? Y esto obviamente nos pone en una situación muy, pero muy delicada, porque Argentina no está preparada para intervenir en ningún tipo de guerra, porque es una guerra totalmente ajena a nosotros, más allá de que tanto Javier Milei como otros funcionarios hayan dicho que nosotros ya estábamos en la guerra porque Irán nos atacó, supuestamente según lo que ellos decían, a través de los atentados contra la embajada y contra la AMIA, pero la verdad hay una discusión sobre esta cuestión. Ahora bien, no es la primera vez que la Argentina de Milei se mete de lleno en un conflicto internacional como esto o intenta intervenir militarmente. Y vamos a charlar un poquito sobre esto con Oscar Laborde. Él fue presidente del Parlasur, dirige una organización de estudios, de investigaciones, ¿no? Un centro de estudios de investigaciones sobre América Latina y conoce mucho de política internacional. Oscar, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ves vos esto, no? Este intento de involucrarse en una guerra cuando Argentina ya ha tenido una muy mala experiencia en la materia, ¿no? Bueno, con mucha preocupación. La política exterior de este gobierno ha generado vergüenza. Bueno, como vos decís, yo fui presidente del Parlasur, embajador. Como ciudadano, no es que me da vergüenza ajena. Realmente, lo que hace Milei en el exterior y con su política exterior es para dar vergüenza. Pero claro, esa cosa bufonesca, esa admiración tan humillante que tiene para con Trump, no queda ahí. Queda el problema de lo que estamos perdiendo con esa política internacional. Por ejemplo, con Malvinas, realmente hay un retroceso, porque en el contexto internacional se consiguen lentamente los derechos a reclamar definitivamente por Malvinas y se pierden rápidamente. Entonces, con toda esta acción que él está haciendo, incluso, haciendo quedar mal a países anglófonos que lo apoyaron con Malvinas y ahora aparentemente él se desentiende. Con el tema de derechos humanos, hay cosas que ya son irrecuperables. Las Naciones Unidas ha hecho un informe recientemente donde se alerta, se alarma por el retroceso que ha tenido un país como Argentina, que ha tenido un premio Nobel de la Paz, por el tema de los derechos humanos. Pero, bueno, vergüenza, preocupación, pero esto es grave. Lo que está haciendo el gobierno de Milei es grave. Yo, sinceramente, Gabriel, pienso que no sé si el canciller Kirchner y el presidente Milei tienen conciencia, sinceramente lo digo por las consecuencias. No sé si en esa vorágine de, ese histrionismo exagerado, ese alineamiento incondicional, comprenden en la que nos están metiendo, ¿no? Y son varios hechos. Como bien vos decís, bueno, primero nosotros, en noviembre del año pasado, del 2024, y se implementa el año pasado, nos sumamos a las Fuerzas Marítimas Combinadas. Una cosa que pasó muy disimulada. Eso tiene centro en Bahrein. ¿Y de qué se encarga ese acuerdo de 47 países? De garantizar el funcionamiento del estrecho de Hormuz. Mira vos. Lo firmamos en el 2024, se aplica en el 2025, tiene sede en Bahrein y ahí había argentinos. Ahora cuando empezó la guerra. Claro, ahora cuando bombardean, no ese lugar, pero sí el país, tuvieron que evacuar ese lugar. Ajá. Mirá lo que nos metió. ¿Había militares argentinos en ese momento? Había marinos argentinos, claro. Mirá. Después de eso, en febrero dicen que las fuerzas revolucionarias iraníes son terroristas. Es muy grave. Está, comprometiendo a una fuerza regular del Estado. Y lo más grave de todo es la humillación de poder festejar la muerte de un líder espiritual. Claro, eso es gravísimo porque aparte afecta a los intereses no solo de los iraníes, de todo el mundo chiita en este caso, claro, que es seguidor de ese Ayatollah, ¿no? Entonces, América Latina no hay ningún país que esté de acuerdo y apoye a Estados Unidos que justifique la guerra. Pero nosotros, además
de presumir, festejamos la muerte de un líder espiritual. Entonces, bueno, todo eso evidentemente va a traer consecuencias y como vos decís, ya tenemos el antecedente que donde nos involucramos del 90 al 92, luego vino la tragedia que sucedió, ¿no? La Embajada de Israel, la Mutual de la AMIA. Entonces, en eso nos estamos metiendo. ¿Cuándo vendrán las represalias? Bueno, la canciller para América Latina dijo que las consecuencias las pagará la Argentina, no sea el presidente Milei, que en un momento dejará de ser presidente, pero nos deja, ¿no? Bueno, involucrándose como adversario bélico. Claro. Porque dijo que estaría dispuesto a mandar armas si es requerida y se la van a requerir. Entonces, el riesgo es muy grave. Totalmente. Bueno, es interesante lo que plantea Oscar, porque recordemos que esta semana hubo dos mensajes muy fuertes de Irán a la Argentina. El primero fue a través del Tehran Times, ¿no? El diario que publica la versión oficial del gobierno iraní, donde en cierta medida, bueno, primero lo que dice es, Milei cruzó una línea roja peligrosísima. Dijo eso, ¿no? Y aparte, en el Tehran Times, creo que tenemos por ahí alguna de las frases que utilizaron, se plantea algo que vos lo mencionabas bien, Oscar, ya no habla solamente de Milei, no habla porque recordemos que Milei ya había tenido una amenaza de muerte de Jamenei en su momento, ¿no? Pero fíjense lo que decía también el Tehran Times con respecto a este posicionamiento tan ultra de Argentina, a contramano de lo que hacen el resto de los países de América Latina, ¿no? Esto decía, Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero Milei está cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán. Busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid de Israel. Esto decía el Tehran Times. Y había una segunda frase que era claramente un mensaje bastante amenazante. Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del gobierno argentino, la República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esa enemistad. Está hablando ya del país, no solo de la figura de Javier Milei, ¿no? Pero es natural, Gabriel, no va a haber una persecución individual con una persona. Él está dirigiendo un gobierno que maneja el Estado y lo hace en nombre de los argentinos. Entonces ahí dice, cruzó la línea roja. Nunca fue enemigo, pero ahora sí. Y va a haber represalias proporcionales. Entonces, y no dice cuándo. Y hemos aprendido que en estas cuestiones puede esperarse mucho tiempo y evidentemente el impacto va a ser no contra Milei, sino que el objetivo va a ser la Argentina, porque él habla en nombre de la Argentina. No es que esto lo dijo cuando era candidato o en su momento como académico. Lo dice representando y en nombre del país. Porque este regocijo con la muerte del líder espiritual lo saca oficialmente la página de la presidencia. Totalmente. No es que lo dice en un momento donde no contiene las palabras, que es muy habitual en él. No, lo dice oficialmente. Sí, pasó varios filtros antes de llegar ahí, se supone, ¿no? Y claro, entonces y es una dice posición oficial del gobierno, en todo caso. Se regocija de la muerte de un asesino que es el líder espiritual. Oscar, ¿y qué crees? ¿Está Argentina preparada para cualquier alternancia, cualquier circunstancia, mejor dicho, de un posible ataque terrorista o algo positivo? Porque la amenaza está ahí latente. No, pero es muy difícil que cualquier país del mundo, lo vemos ahora, pueda, digamos, estar preparado para un atentado que no se sabe cuándo será, cómo será, con quién será. Es imposible. No estábamos preparados en el 92 y el 94, y no solamente no estábamos preparados, sino ni siquiera sabemos con certeza qué sucedió. Parte de la base que tuvo que ver con aquel envío de tropas, error que estaríamos cometiendo nuevamente, no aprendiendo de las cuestiones. Es muy difícil estar preparado para evitar un atentado, no lo estuvo Londres, no lo estuvo Madrid, no lo estuvo Estados Unidos con las Torres Gemelas. Claro. Imagínate nosotros. La Argentina. Sí, señora. Y aparte, incluso con toda la crítica que uno tiene a lo que pasó en el envío de barcos en el 90 y 91, había una resolución de Naciones Unidas detrás, que ahora no la hay. Claro, en aquel momento, justamente, a pesar de que no era conveniente y después se mostró que fue un grave error, ahora, digamos, nosotros decíamos en el programa anterior que me invitaste,
el primer víctima de esta guerra es el derecho internacional. Totalmente. Porque nadie se preocupa en explicar dónde consiguió el permiso, la autorización Estados Unidos para hacer lo que está haciendo Israel. Entonces, en aquella ocasión, por lo menos, estaba la cobertura que las Naciones Unidas había, digamos, acordado, ¿no?, la participación de la fuerza bélica. En este caso, tampoco se da, porque para aplicar la fuerza bélica tiene que haber inminencia de un ataque, tiene que haber evidencia del ataque. Es decir, el país que ataca tiene que tener una evidencia de que va a ser atacado y tiene que haber una inminencia, es decir, tiene que ser ahora. Bueno, ya vimos, ustedes seguramente en el programa lo desarrollarán. Yo estuve hace 8 días acá, bueno, también ya se daba por liquidado Irán, no estaba exterminado, bueno, todo ese. Entonces, lo complicado que es meterse en eso y la responsabilidad histórica que va a tener Javier Milei, que yo te insisto, yo creo que lamentablemente no tiene conciencia, ¿no?, digamos, en lo que nos está involucrando a todos y a cada uno de nosotros. Oscar, te agradecemos mucho, muchísimas gracias. Y me diste el pie porque justamente esto de que ya está la guerra terminada, ya Irán está derrotado, es algo en lo que viene insistiendo Donald Trump una y otra vez, y no está claramente demostrado eso, sino todo lo contrario. Fíjense lo que fue el último tuit o truth social que utilizó Donald Trump con respecto a cómo está la situación con Irán. La verdad, a ver, no parece condecirse con la realidad. Van a ver lo que